Estoy aprovechando el momento para grabar, y ahora que estoy fuera de casa, así que compartí ya el primer estudio aquí, pero quiero continuar hablándoles, compartiendo de la palabra de Dios que me acompaña. Siempre es difícil que yo deje mi Biblia donde quiera que voy. Así que aquí estoy para seguir compartiendo estos estudios que prometí, y yo espero que sean de gran bendición para ti. Es lo que yo espero. Así que en esta sección donde estamos hablando acerca de cómo se originó el mal, la caída del hombre, entonces continuamos con otro estudio, en este caso el tercero de esta sección. ¿Por qué permitió Dios el pecado? Entonces, de eso queremos hablar. Saben que algunas personas se han sentido perplejos porque el pecado y Satanás, que es su autor, aún existen. ¿Cómo es posible que exista el pecado? ¿Cómo es posible que el autor del pecado no desaparezca? O Dios, que nosotros anunciamos que es todopoderoso, es omnipotente, omnisciente, ¿y cómo es posible que Él no termine con el pecado? Entonces, resulta que es justamente de lo que queremos ahora hablar. Y algunos incluso hasta acusan a Dios por haber permitido el pecado. ¿Por qué Dios permitió? Así como se expresan muchas personas. Sin embargo, Dios, es decir, yo quiero decir esto, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es omnipotente, Dios es amante, te ama. No importa lo que hagas en tu vida, no importa cómo estés en tu vida, Él te sigue amando. Hasta el día que mueras, sigue amándote. No importa cuánto hagas para que no te ame o cuánto hagas para que te ame, Dios siempre te ama. Si alguna vez, si llegas a perderte, no te perderás porque Dios no te ama, sino porque no quisiste aceptar su amor a través de la persona del Señor Jesucristo. Así que Dios dotó a cada persona, a cada ser humano, lo dotó de libertad. Dios dotó al hombre de libre albedrío. Es lo que Dios hizo. Y Dios quiere que le sirvamos porque nosotros elijamos servirle y no porque no podamos hacer otra cosa, o que no podamos hacer de otro modo. Si fuera así, seríamos como este vehículo donde yo ando. Si yo quiero, va hacia adelante; si yo quiero, va hacia atrás; si quiero, va a la derecha o a la izquierda. Pero no es así. Bien, vamos en este estudio. ¿Por qué permitió Dios el pecado? La primera pregunta que nos vamos a hacer es, y vamos a contestar,
Cuando el diablo pecó al principio, ¿por qué Dios no lo destruyó para evitar que el pecado entrara en el mundo? ¿Por qué? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que el gobierno de Dios se basa en el amor, justamente. Y si Dios hubiera destruido a Satanás, si lo hubiera destruido inmediatamente, ¿qué hubiera pasado? Bueno, los seres celestiales lo hubieran servido por miedo, lo continuaran sirviendo por miedo. Entonces, Dios dio a los seres morales libres amplio tiempo para juzgar por sí mismos la naturaleza de la rebelión de Satanás. Y piénselo bien, mi querido hermano. Imagínense que Dios hubiera aplastado al diablo tan pronto que falló, y a los ángeles que le siguieron. Si lo hubiera hecho, entonces los que hubiesen quedado vivos, hubiesen dicho: bueno, Lucifer tenía razón, este Dios es cruel. Y ya no le hubieran servido por amor, sino por miedo. Qué tremendo. Así, eso es lo que pasa. Esa es la razón por la cual Dios permitió el pecado. Una vez que llegó a existir, entonces Dios le permite a Lucifer seguir actuando, y a través de los siglos se ha visto todo el propósito del diablo, al punto de llevar a Jesús a la cruz. Y ahora, allí precisamente, creo que ya me he mencionado esto, en el capítulo 12, verso 31 del Evangelio de San Juan. Allí dice que para el mundo había sido hecho juicio. Quiero repetir este pasaje que me parece oportuno mencionarlo. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo mencioné que justamente Lucifer fue echado fuera del cielo, pero que también después se le admitía, porque vino en una reunión que dice el libro de Job, vino y ahí estuvo. Entonces, no lo destruyó del todo, por amor, precisamente, porque el gobierno de Dios se basa en el amor. La vida y la muerte de Cristo demostró la verdadera naturaleza perversa de Lucifer, del ángel caído, y los tristes resultados del pecado que ahora vemos: guerras, muerte, enfermedad. De este modo, y a su debido tiempo, Dios podrá destruir a Satanás, y va a destruir un día el pecado con el consentimiento de todo el universo. Es decir, aquellos mundos en los cuales el pecado no entró, porque han visto el desarrollo de todo el mal, entonces
con el mismo consentimiento de todos, Dios podrá destruir el mal y el pecado. Entonces, ahora preguntémonos, ¿será destruido algún día el diablo? Vamos a ver, Hebreos 2:14, lo que nos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, o sea, Cristo, participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Así que también llegará el momento en que Satanás va a ser destruido. Siendo que Cristo, como dice aquí, no volvió aún a esta tierra, no ha llegado, o sea, Él no ha vuelto, no ha llegado entonces todavía el tiempo de destruir a Satanás. Todavía no ha llegado. Y aunque ha tardado, qué bueno que no vino antes que creyéramos en Jesús. Dios está permitiendo que Satanás siga su curso. Dios está permitiéndole todavía que siga su curso. Pero quiero decirte algo: Satanás es un enemigo vencido. Fue vencido en la cruz. Recibió un golpe de aplastón de cabeza en la cruz del Calvario. Solamente podrá ser vencido si tú se lo permites. De lo contrario, Él está vencido. Cristo es el vencedor. Así que además, la destrucción del diablo no se cumplirá hasta que cada ser humano haya tenido la oportunidad de aceptar a Cristo para vivir para siempre. Todo ser humano debe tener una oportunidad. Entonces la destrucción de Satanás se ejecutará después de la segunda venida de Cristo a este mundo. Después de que el Señor Jesucristo venga a este planeta para llevar su iglesia. Inmediatamente antes que la tierra sea recreada, entonces Satanás será destruido. Hay muchos detalles que no te puedo dar en este solo estudio. Pero, ¿podemos ser victoriosos? Es la otra pregunta penúltima que vamos a hacer en este estudio. ¿Podemos ser victoriosos en la batalla contra el diablo? ¿De qué manera? Efesios 6, versículos 10 y 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tú puedes ser victorioso sobre cualquier acechanza del enemigo, sobre cualquier acechanza del diablo. Lo dice. Tienes que vestirte, por supuesto, de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, primera, la espada del Espíritu, la oración y el que compartas las buenas nuevas con otros. Así que en Efesios 6, 12 al 18, donde el apóstol Pablo habla de la necesidad de vestir toda la armadura de Dios. Así que se pone de 7
o sea, se compone de 7 partes y asegura la victoria. Consiste de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la lectura de la Biblia y la oración. 7. Ahí están esos 7 elementos que serían para que te vistas de toda la armadura de Dios. Bien, dejo ahora esto y voy a la última pregunta. ¿Cómo podemos vencer las tentaciones del diablo? Filipenses 4:13. Pablo mismo sigue y escribe a los hermanos de Filipo y les dice: someteos pues a Dios. Eso se lo dice a Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo que le dice a Santiago, lo que dice Santiago es poderoso, porque este pasaje dice: someteos, tiene que estar sometido a Dios. Es decir, lo primero que debe ocurrir es que tu voluntad debe estar sometida a la voluntad de Dios. ¿Ve? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Definitivamente. Y la añadidura que hace Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces concluyo este estudio diciéndote que el propósito de Dios se cumplirá un día, pero un día ya muy cercano. Las señales que tenemos actualmente nos indican que muy pronto el Señor Jesús ha de venir. Después de su segunda venida pasarán 1000 años. Después de 1000 años, entonces el pecador será resucitado para poder recibir su paga. Ya he dado otros estudios, pero volveremos más adelante sobre esto. Así que podemos vivir rectamente, aunque el diablo ande continuamente a nuestro alrededor para tentarnos. ¿De qué manera? Podemos vivir victoriosos, rindiendo nuestra voluntad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Cristo fue tentado en todo cuando vivió sobre esta tierra, pero Él nunca pecó. La victoria sobre el diablo se alcanza siguiendo la instrucción que aquí encontramos en la palabra de Dios, la instrucción que da el profeta Isaías: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos. Querido amigo, querido hermano, tú puedes ser victorioso sobre el Señor Jesucristo. Alcanza la victoria sobre Él. Así es, entonces, en conclusión, el propósito de Dios se cumplirá un día muy cercano, te dije. Entonces habrá un mundo sin pecado. La mano de Dios está sobre las naciones, sobre lo que tú escuchas. Así lo dice la Escritura. Y este es el consejo que está acordado sobre
toda la tierra, y está extendida la mano de Jehová sobre todas las gentes, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará, dice Dios? Y su mano extendida, ¿quién la hará tomar? Estoy leyendo de Isaías 14, 26, 27. Así que mi hermano, mientras continúa el conflicto entre Cristo y Satanás, se está desarrollando el propósito y el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios se va a cumplir. Lo que Él quería al principio y que fue interrumpido por el pecado, entonces se va a cumplir, porque Dios va a erradicar el pecado de esta tierra. Se va a cumplir así la voluntad de Dios. ¿Ve? De tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para alcanzar la victoria sobre el pecado, pongamos, como dije hace un momento, nuestra voluntad de parte de Dios. Porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hermano querido, conviértete en un victorioso a través de Cristo. A través de Cristo. Confía en Él y Él hará por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y tengas salvación cuando el mal termine, porque terminará, mi querido hermano, el mal terminará. Dios te bendiga.